Si el pensamiento corrompe el lenguaje también puede corromper el pensamiento. Hola, mi nombre es Frida María Concepción López Flores y actualmente curso el primer cuatrimestre en la maestría en Tecnología Digital para la Educación. Bienvenido, bienvenida seas. Tú, que haces posible esta presentación. Me encuentro completamente feliz y emocionada de poder presentar el tema, la importancia del lenguaje no sexista e incluyente, y a su vez el reflexionarlo de acuerdo con mis experiencias obtenidas en el ámbito laboral educativo. El lenguaje tiene un gran impacto en la sociedad, pero hay ocasiones que el uso que se le da no es correcto o se confunde la idea que se pretende transmitir. Es necesario hacer una reflexión del lenguaje incluyente y no sexista, donde se requiere identificar y reconocer la importancia que se le debe otorgar. Se necesita aprender varias maneras para utilizar el lenguaje incluyente y no sexista, y así ofrecer claridad a las femeninas en diferentes ámbitos o entornos e intentar, con respeto a los múltiples equipos de individuos que componen la sociedad en la que formamos parte. Para ello es necesario saber qué es el lenguaje incluyente. La guía del uso del lenguaje incluyente del Instituto Nacional de Mujeres es un modo de expresión oral, escrito y visual, pues este ofrece igual valor a los individuos al situar manifiesto la variedad que compone la sociedad y asimismo ofrece visibilidad a quienes en ella participan. Esta modalidad busca forjar una sociedad incorporada que promueva en todo instante el equilibrio entre los humanos. Definitivamente, para mí, es muy importante el lenguaje incluyente en nuestra sociedad, pues es necesario reconocer y dar crédito a quien lo merece. Es sabido que, para lograr este cambio dentro de la sociedad, se requiere de analizar profundamente el uso correcto de cada expresión para que los receptores entiendan el mensaje. En el Instituto Nacional de Mujeres nos habla que el lenguaje no sexista e incluyente tiene relación con toda la expresión oral y redactada, pues esta hace explícito al femenil y al varonil, pero también hace referencia con respeto a toda la gente. Es fundamental saber que la forma en la que nos expresamos y comunicamos puede constituir de varias maneras de discriminación, reforzando y transmitiendo los estereotipos de género, denigrando las exigencias sociales y a su vez ejerciendo el maltrato simbólico entre las femeninas y los individuos de la pluralidad sexual. Por eso, la reeducación en el lenguaje significa un medio para transitar una cultura en favor a la estabilidad y el reconocimiento de los derechos de las femeninas. Es necesario y fundamental el poder trabajar este tema, puesto que tiene un gran impacto social en la escuela secundaria. Para ello se pretende mostrar con ejemplos a los que corresponde y a su vez compete conocer a los y las adolescentes, especialmente porque es una edad en la que pueden ser manipulados o manipulables fácilmente, pero también porque el desarrollo que ellos y ellas van teniendo junto con la mentalidad pueden influir en todos los ámbitos. Entonces, ¿por qué no incluir estos temas dentro de la escuela? Voy a trabajar 3 aspectos importantes del lenguaje incluyente. El primero de ellos es cuando usamos de manera incorrecta algunos términos y voy a explicar cuál es el término correcto. De primer momento, a todas las personas con discapacidad. Hay veces que nos expresamos de alguna manera como el invidente, el cieguito, pero la manera correcta es de una persona con discapacidad visual, ciego o débil visual. Por segundo, es un minusválido, incapaz, inválido, paralítico, etc. Y el uso correcto es persona con discapacidad motriz. El tercero es cuando se le hace referencia a una persona con capacidades especiales o diferentes, a su vez como discapacitados, enfermitos y deficientes. Y el término correcto es persona con discapacidad. El cuarto
es cuando se le hace referencia a un sordomudo, un sordito o un sordito. Pero el término correcto es persona con discapacidad auditiva sorda. Por último, es cuando se le hace referencia a una persona que está loca, que está demente, que tiene algún trastorno anormal, retrasado mental, entre algunas otras características. Y el uso adecuado o correcto es una persona con discapacidad mental, psicosocial o intelectual. Es necesario comenzar a tener los términos adecuados y correctos para empezar a cambiar nuestro lenguaje y así incluir a las personas en la sociedad. Ahora bien, el segundo aspecto es los nombres abstractos. Aquí es cuando se usan términos donde mayormente se le da crédito a los hombres. Por ejemplo, los jefes, los médicos, los políticos, los coordinadores. El modo incluyente es cuando de jefes pasa a las jefaturas, médico o médica, los políticos, la clase política, coordinadores, la coordinación y los gerentes a la gerencia. Entonces aquí ya no se le está dando ese protagonismo al hombre, sino al hombre y a la mujer. Es importante hacer visible a las mujeres, que viene siendo como el derecho a ser nombrada. Y por último, los roles de género. Aquí es muy importante identificar cómo se le está haciendo ver a una mujer y cómo se le está haciendo ver a un hombre. Por ejemplo, para la mujer tiene el rol reproductivo, igual el hombre, eso sí no cambia, pero de ahí la mujer debe de estar en un espacio doméstico, mientras que el hombre debe de estar en un espacio público. La mujer hace un trabajo no remunerado, mientras que el hombre hace un trabajo remunerado. La mujer tiene que estar al servicio y cuidado de personas, mientras que el hombre tiene el poder y la responsabilidad. Y por último, la mujer tiene que tener la mediación y la subordinación, mientras que el hombre tiene la autoridad y la dominación. Entonces, es importante reconocer y reflexionar que el lenguaje incluyente no solamente va enfocado al reconocimiento que se le debe de tener a una mujer, sino que viene la parte de reconocer cuál es el rol que nos corresponde a cada uno, tanto hombres como mujeres, que se le debe de ser nombrada a la mujer en algunos términos. Igual son algunos términos que hemos venido utilizando constantemente, pero que han sido de manera incorrecta. Entonces es importante el reflexionar este tipo de ejemplos que he venido explicando y asimismo para incluir a esas personas con discapacidad. Es necesario reconocer que el lenguaje incluyente debe partir desde el ámbito familiar, pero a su vez, donde se pone en práctica es en el ámbito escolar. En concreto, el lenguaje incluyente resulta un aspecto favorable para combatir el lenguaje sexista, aunque es necesario saber cómo usarlo, conocerlo y empezar a trabajarlo dentro de la familia, dentro de la escuela, y poco a poco va a irse haciendo general dentro de la sociedad. Bien sabemos que esto es un cambio que no se va a dar de la noche a la mañana, pero sabiendo trabajarlo de acuerdo a ciertas recomendaciones e irlo poniendo en práctica constantemente, va a fortalecerse. Y ahora bien, ¿qué propuestas tienes tú para comenzar a trabajar el lenguaje incluyente y no sexista en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, familiar y social? De antemano te agradezco que hayas llegado hasta esta parte del video, esperando que la información brindada sea útil en tu vida cotidiana.